Muchas gracias, Julen. Muchas gracias a todos por venir en todos nuestros distintos usos horarios. Eh, y bueno, como ya dijo Jurens, hoy vamos a hablar de la evaluación de los niños bilingües con TDL y enfatizar el punto de vista inclusivo. A ver, tengo que ver. Ok. Am, em, bueno, como ya sabemos, hoy es el Día Internacional de la Concienciación sobre los Trastornos del Lenguaje. Creo que es un día importante para visibilizar nuestra profesión, eh, que hacemos los logopedas, y también día para enfatizar lo importante que es la identificación temprana, porque de esa manera podemos realmente mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas y de sus familias. Y quiero aclarar antes de continuar que voy a estar usando el término niños o niñas, siempre asumiendo que se refiere a todos y todas, a los niños y a las niñas. Así que si me escuchan usar solo un género, no es que me estoy refiriendo solo a ese género. Vamos a hacer algunas definiciones primero. Em, la definición de multilingüismo o bilingüismo desde un enfoque inclusivo, es una definición muy general. Es una definición que no enfatiza el nivel de competencia en las lenguas. Eh, es casi una definición así. Alguien es bilingüe o multilingüe si no es monolingüe. Si no vive en un contexto monolingüe y en una familia monolingüe y aprendió solo una lengua. Y básicamente toda persona, comunidad, entorno en el que sea necesario usar más de una lengua diariamente con funcionalidad. eh, al presenciar esa situación, estamos presenciando una situación bilingüe o multilingüe. Y recordemos que el trastorno del desarrollo del lenguaje es una condición en la que observamos limitaciones en la capacidad de adquirir, entender y usar el lenguaje, en ausencia de deficiencias de pérdida auditiva, de trastornos neurológicos, de discapacidad intelectual o de autismo, por ejemplo. Y también es importante recordar que en esta condición no es causada, no es el resultado directo de causas de diferencias socioeconómicas o diferencias culturales. Y cuando juntamos estas ideas de bilingüismo, multilingüismo, trastorno del lenguaje e inclusión, eh, esta intersección de condiciones e ideas nos obliga a entender que necesitamos como profesionales eh, proporcionar un entorno que reconozca y que respete las diferencias lingüísticas y culturales, para asegurar que los niños con TDL puedan recibir el apoyo que necesitan para crecer y comunicarse eficazmente. Muchas veces no, eh,
Creo que, bueno, depende, ¿no? Depende de dónde vivimos, etcétera. Pero puede ser que a veces no pensamos tanto en el mundo hispanohablante como un mundo en el que estamos conviviendo con situaciones de multilingüismo. Pero sin embargo, existen. Eh, de todas maneras, eh, eh, en los países, en la mayoría de los países en los que el español es la lengua oficial, se calcula que el 94% de la población tiene el español como lengua nativa. O sea, la gran mayoría de las familias que viven en países donde el español es la lengua oficial usan español con sus hijos como lengua nativa. Pero de todas maneras, hay muchas variaciones en distintos países. Por ejemplo, el español coexiste con otras 15 lenguas dentro de la nación española. En América Latina hay muchas poblaciones cuya lengua materna no es el español, sino una lengua originaria, como el guaraní o el quechua o el garífuna, cachiquel, etcétera. Y, por ejemplo, en algunos de estos países latinoamericanos hay un porcentaje considerable de niños que tienen otra lengua nativa. Por ejemplo, en Paraguay casi el 32% de los niños tiene otra lengua nativa, el guaraní. En Guatemala se calcula que casi el 22% de los niños tienen otra lengua nativa, distintas lenguas mayas. En Bolivia el 17%, en Perú el 13,4%. Así que en Latinoamérica tenemos comunidades que varían a lo largo del continente, en que mm, una proporción considerable de niños aprende el español como segunda lengua. En África también se habla español como lengua oficial, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, y se calcula que en el 74% de la población de Guinea Ecuatorial eh, es hablante nativo en español. Ahora, además de estas situaciones en que tenemos el español como lengua oficial, también hay situaciones en las que hay muchos hablantes nativos del español, pero en países en los que en el español no es la lengua oficial, como en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se calcula que más de 41 millones de personas hablan español y si se continúa la tendencia de las últimas décadas, eh, puede ser que en el 2060 Estados Unidos sea el segundo país con más hablantes de la lengua española. Y en este caso estamos en presencia del tema de inmigración. Y también tenemos inmigración a países donde la lengua oficial es el español. Y es otra población multilingüe y bilingüe que que, puede crear una nueva situación para los profesionales. Ahora, toda esta diversidad lingüística eh, nos, eh, nos tiene que eh, empujar a reconocer la diversidad cultural y lingüística como una fortaleza y no una barrera. Y al tener este punto de vista, estamos con más probabilidades de garantizar un enfoque inclusivo en la evaluación y apoyar a todas estas familias. Relacionados a esta
este enfoque inclusivo, una de nuestras funciones más importantes es comprender que hay mitos, y uno de los mitos es que el bilingüismo causa o empeora los trastornos del lenguaje, lo que no es verdad. Tenemos ya mucha evidencia en que vemos que el ser bilingüe no retarda el desarrollo del lenguaje y no causa trastornos. Y también es importante que este enfoque lingüístico nos haga reflexionar sobre cómo estas diferencias culturales pueden influir en la percepción que tenemos de lo que es un desarrollo del lenguaje típico. Y no solamente estas percepciones las tenemos nosotros los profesionales, sino también los tienen en otras disciplinas y también lo tienen las familias. Así que eh, creo que el mensaje fundamental que va a subyacer esta presentación es abrirnos a entender y a empezar desde un punto de vista bilingüe o multilingüe para cuando pensamos en el desarrollo y en el trastorno del lenguaje. Generalmente, cuando nos formamos, aprendemos más que nada sobre el desarrollo monolingüe. Y creo que todos podemos decir que nos sentimos muy seguros de nuestro entendimiento de lo que es el desarrollo del español, en este caso, como lengua monolingüe. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con una familia y un niño que está aprendiendo otras lenguas, además del español, eh, nos hacemos preguntas, empezamos a tener dudas si lo que observamos es verdaderamente un trastorno o si simplemente es una diferencia, es algo que está sucediendo. Son varias, es porque el niño todavía no habla español o porque hay cierta influencia de una lengua sobre la otra. Esta pregunta muchas veces se plantea con esta dicotomía: si hay trastorno o si hay diferencia. Una de ellas, una de estas condiciones es una condición neurobiológica que sabemos que afecta múltiples áreas del lenguaje, como fonología, semántica, sintaxis, pragmática. La otra condición, sabemos que es una variación normal en la comunicación, pero que afecta también las mismas áreas. Y eso es lo que complica el diagnóstico y nuestro enfoque, ¿no es cierto? Claramente a la izquierda estamos pensando en trastornos, a la derecha estamos pensando en diferencia. Y esa diferencia está eh, conectada con distintos contextos culturales o regionales, porque también podemos ver no solamente convivencia de lenguas, sino también de distintos dialectos del español, que pueden ser muy similares o diversos, también relacionado al bilingüismo y al multilingüismo. Ahora, esta dicotomía tiene ciertos problemas, porque nos hace pensar que lo que nosotros podemos observar es un trastorno o una diferencia. Pero en realidad tenemos muchos niños en los que tenemos diferencia y trastorno a la vez. Y por esta razón, Jana Oden creó este paradigma llamado trastorno en la diferencia. Y yo creo que es un paradigma muy bueno que es importante que fonoaudiólogos y logopedas lo podamos transmitir y compartir también con otros profesionales como maestros, etc.
El gráfico que está a la derecha es el gráfico incluido, la ilustración incluida en el artículo. Y como ven, en el punto A vemos dos cajas, una dicotomía entre diferencia y trastorno. Y en el punto B es donde se trata de ilustrar la idea de que podemos observar un trastorno dentro de una situación de diferencia lingüística. Es decir, un trastorno del lenguaje puede estar presente dentro de la variación normal del lenguaje que ocurre debido a factores culturales, dialectales o lingüísticos como el bilingüismo. Eh, y dentro de este paradigma sabemos que las observaciones, las características lingüísticas de los niños que habla ya sea un dialecto que no es el mayoritario o una lengua no, pueden diferir de la lengua mayoritaria. Recordemos que la mayoría de nuestras pruebas estandarizadas están basadas en un dialecto estandarizado, generalmente es el mayoritario, y entonces que esas diferencias sí existen, pero pueden ser una demostración de trastorno o no. ¿Okay? Podemos observar las dos cosas. Y para tratar de visualizar esa misma ilustración que usó Jana Otten, por ejemplo, podemos ver a la izquierda, en la caja más grande tenemos un entorno bilingüe, por ejemplo, español-guaraní, y hay niños que saben guaraní, que hablan guaraní, que hablan español y que también tengan trastornos, y si los evaluamos en español podemos observar características del guaraní en el español o distintas características que algunas van a ser debidas a la diferencia, otras son realmente trastornos del lenguaje. A la derecha, otro caso hipotético de una situación más multilingüe. Por ejemplo, imaginemos un inmigrante del sur de Asia que habla pastún, que va a trabajar, viven en Cataluña, que ya es un contexto bilingüe español-catalán, y ahí tenemos un contexto realmente multilingüe, y también el niño puede tener a su vez trastornos de lenguaje. ¿Okay? Entonces, así para saber un poquito más de ustedes, me gustaría, si ponen en el chat, eh, eh, alguna situación que recuerden de estos contextos multilingües o bilingües en el que fue difícil distinguir entre un trastorno y una diferencia lingüística. No sé si se animan a compartir en el chat. Y si no, simplemente traten de pensar en estos casos. Ok. Entonces, el trastorno dentro de la diferencia, desde un enfoque de inclusión, eh, nos hace pensar en estas cosas. Por ejemplo, tenemos que reconocer conscientemente las diferencias culturales y lingüísticas entre lenguas y entre distintas culturas. Recordemos siempre que las lenguas, eh, que hay una relación muy estrecha, muy íntima entre lengua y cultura, y que generalmente no solamente observamos diferencias lingüísticas, sino diferencias culturales.
también tenemos que siempre recordar que el trastorno del lenguaje no es un resultado de un dialecto o una lengua. Otra cosa que es muy importante para tener en cuenta es el impacto de la lengua mayoritaria y minoritaria. En nuestras distintas sociedades generalmente tenemos una lengua mayoritaria, muchas veces es la oficial, no siempre, pero muchas veces lo es. Y luego tenemos lenguas minoritarias, como en el caso de las lenguas originarias o en el caso de las lenguas de los inmigrantes. La relación entre lengua mayoritaria y minoritaria nos impacta a todos y impacta claramente a las familias y a los niños con trastornos del lenguaje. Y esa relación también cambia a través de las sociedades. Hay sociedades que son más inclusivas, otras tienen actitudes menos inclusivas y también cambia a lo largo de los años. Eh, Así que siempre hay que estar atentos a todas las políticas lingüísticas en las que vivimos. También es importante pensar en el impacto dentro de cada persona, y en nuestro caso al pensar en los niños, de la diferencia en competencia entre las lenguas. Generalmente la verdad que nunca he conocido a alguien que sea un verdadero bilingüe balanceado, en que las dos lenguas tengan exactamente el mismo nivel de competencia, ya sea en la lengua oral o en la lengua escrita. Generalmente hay una lengua más fuerte que la otra y también puede variar de acuerdo a las distintas modalidades y en distintos también aspectos de la lengua. Pero eso lo debemos tener bien presente porque cuando hacemos observaciones tenemos que, en cierta manera, crear un perfil de las fortalezas, de las destrezas y de las áreas de menos destreza en comparación y a su vez juntas de las dos lenguas. Y además, especialmente en estos casos de bilingüismo y multilingüismo o bidialectalismo, es importante entender que hay muchos factores externos al niño que van a afectar el desarrollo de las lenguas. Son factores externos, por ejemplo, el tiempo, el tiempo de exposición a las lenguas. Eh, no solamente la cantidad, sino cuándo el niño empezó a estar expuesto a una segunda lengua. Los contextos de exposición pueden ser más formales, más informales, los interlocutores distintos. Tenemos el tema de exposición, pero también hay otro aspecto que es el uso de las lenguas. Y no siempre hay una relación directa entre el uso de la lengua, de qué lengua, y la exposición a la lengua. A veces los niños eh, tal vez han estado más expuestos a la lengua del hogar, que digamos que no es español, y luego, pero empiezan a ir a la escuela en español y empiezan a usar más español, a pesar de que tal vez la cantidad de exposición fue menor. Así que hay que también prestar atención a eso. También es importante prestar atención a los contextos escolares, por ejemplo. Puede ser que, no sé, supongamos que una familia de habla inglesa se muda a, no sé, a México y va a una escuela bilingüe inglés-español, ese niño va a poder mantener su inglés mientras desarrolla el español, mientras que podemos tener una situación distinta de otro tipo de inmigrante en el que no hay ningún apoyo a la lengua materna. Así que todos estos factores que son externos al niño en sí mismo son importantes para hacernos una idea de eh, el entorno en el que se está desarrollando.
Además del entorno bilingüe que en cierto modo ya hablamos, también tenemos que prestar atención a los entornos culturales. Como dijimos, las lenguas están íntimamente relacionadas a la cultura y generalmente podemos observar discrepancias entre en cuestiones familiares. Puede ser que hayan eh, diferencias en visiones del rol de la familia o el rol, o los roles de los géneros. Un paradigma que se usa frecuentemente es el continuo entre colectivismo e individualismo. Hay comunidades que son más colectivistas, en que lo que importa más es el grupo, adaptarse al grupo, eh, y en el otro extremo tenemos sociedades que son bien individualistas, en que lo importante es ser independiente y los niños están socializados a ser independientes, a competir, a resaltar. Eh, Obviamente esto es un continuo que la mayoría del mundo está en el medio y con distintas variaciones, pero es un continuo que nos puede orientar a cuál es el punto de vista de la familia. Es una familia que está muy preocupada por el futuro, las expectativas del niño con trastornos y hay que apoyarlos en eso, o es una familia que más que nada es más colectivista, está más preocupada en cómo el niño se adapta a su familia. Y tenemos que prestar atención a las guías que nos van diciendo para planear tanto la evaluación como la intervención, la futura intervención. A veces hay diferencias con respecto al respeto por la autoridad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos tiende a ser una sociedad muy individualista y muchas veces las familias que hablan español son muy respetuosas de la autoridad de la maestra, del logopeda, y no cuestionan, aceptan todas las recomendaciones del mundo educativo o de los logopedas y a veces en detrimento del desarrollo del niño. Así que son todas, yo pienso que todas estas características son importantes en todos los casos, no solamente en casos de bilingüismo o multilingüismo, porque también hay muchas diferencias culturales dentro de la sociedad monolingüe, pero en estos casos se pone más en manifiesto. Temas de religión y espiritualidad también pueden ser factores que afecten y que son importantes para pensar cuando pensamos de una manera inclusiva. Vi- eh, ¿Qué entendemos de la causa de un trastorno? Temas de vergüenza, de culpa pueden estar presentes. Las expectativas sobre la educación también, qué se espera de la educación. Todo esto afecta al futuro, ¿no es cierto? Y también, además de diferencias, hay aculturación, cuando estas familias realmente se adaptan y se asimilan a la cultura mayoritaria. Entonces también es importante que nosotros estemos abiertos a eso y no simplemente tener estereotipos en nuestra actitud, ¿no es cierto? Ahora, desde un punto de vista más práctico, cuando pensamos ya en nuestra función fundamental, ¿no es cierto? En tratar de determinar si el niño o la niña que estamos evaluando se está desarrollando de una manera típica o no. El gran desafío que tenemos es que no hay una normatividad en los hitos del desarrollo bilingüe. Eh, Hay ciertas similitudes
que es importante conocerlas, pero va a haber diferencias a través de las lenguas. Y claramente eso es un desafío y crea cierta incertidumbre, pero em, también es un desafío interesante y que pienso que es muy estimulante a la vez. ¿Cuáles son ciertas similitudes y diferencias? Bueno, una muy importante es que tanto los niños bilingües como monolingües eh, atraviesan por los hitos fundamentales del desarrollo del lenguaje a edades similares, como el balbuceo, las primeras palabras y combinación de palabras. Es decir, el mito de que los niños bilingües o multilingües tardan más en empezar a hablar, tardan más en desarrollar el bilingüe, no es cierto. Eh, eh, Cuando los evaluamos correctamente, cuando tenemos este enfoque inclusivo y prestamos atención a las dos lenguas, si el niño es típico, va a los mismos hitos que el niño monolingüe. Tanto al vocabulario, principalmente pensando en intervención temprana, estos niños probablemente van a tener un vocabulario dividido entre las lenguas. Lo que quiere decir que en cada lengua puede ser que el número de palabras, por ejemplo, sea menor que en los monolingües de cada una de esas lenguas. Sin embargo, cuando los consideramos juntos, van a tener un número, si se están desarrollando típicamente, van a tener un número de palabras similar y una variación de palabras también similar. También sabemos que en el desarrollo bilingüe es muy típico mezclar palabras y estructuras gramaticales de ambas lenguas. A veces llamamos a esto code switching o alternancia de código. Y esta es una estrategia normal, típica y que claramente no es una característica de trastorno del lenguaje. Entonces, por ejemplo, para darles una idea de ciertos hitos de desarrollo y trabajos publicados que nos muestran similitudes entre los niños bilingües y monolingües, por ejemplo, sabemos que el balbuceo, la imitación de sonidos, el uso de la prosodia de cada una de las lenguas se observa al mismo tiempo, entre 0 y 6 meses en niños bilingües, reconocen las primeras palabras en ambas lenguas entre 6 y 12 meses. Las primeras palabras generalmente surgen a los 12 meses, pero como dijimos antes, el vocabulario va a estar distribuido entre las dos lenguas. Luego observamos también en los niños bilingües como en los monolingües que una vez que van acumulando 50 palabras entre las dos lenguas, observamos una explosión de vocabulario y se empiezan a combinar las palabras con relaciones semánticas exactamente igual que en niños monolingües eh, al mismo tiempo, entre los 18 y 24 meses. O sea que si un niño, tenemos una visita de un niño bilingüe que tiene 2 añitos y no tiene una o dos palabras, es motivo de alerta. No es que el niño tiene pocas palabras porque vive en una situación bilingüe, sino que debería tener, sabemos que un niño bilingüe tiene alrededor de los 2 años ya combina palabras. ¿Okay?
Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la evaluación en sí mismo, en sí misma, las herramientas que podemos usar y principalmente voy a enfatizar en una que es muy importante y es la historia lingüística. Es una herramienta realmente clave en la evaluación bilingüe. Y recordemos que esta historia lingüística que la obtenemos de los padres y que es muy importante comprender que los padres son informantes eh, muy fidedignos, principalmente en estas edades de intervención temprana. Eh, y puede ser que, que estos padres no sean hablantes del español, entonces ahí tenemos que trabajar con otros profesionales a su vez, pero es muy importante eh, col- eh, recolectar esta historia lingüística de las familias. Hay algunos materiales, algunas herramientas ya publicadas, como por ejemplo el Ecomapa multilingüe. Eh, Les puse abajo la cita que pueden, que si la copian, pueden bajar el Ecomapa el internet. El ecomapa es básicamente una especie de mapa de un gráfico en el que el niño está en el centro y hay que identificar los distintos interlocutores que tiene el niño y las lenguas que se usan, eh, que el niño escucha y que el niño usa con los distintos interlocutores. Y nos da, esta herramienta nos da una idea de la exposición, el uso, los distintos entornos lingüísticos del niño y nos pueden ayudar a interpretar nuestras observaciones. Otra forma es crear nuestros propios cuestionarios lingüísticos. Si, si, si trabajamos con una proporción considerable de familias bilingües, es mi recomendación crear un cuestionario lingüístico y juntarlo al típico cuestionario de padres. Algunas preguntas que debemos incluir son cuáles son las lenguas y los dialectos hablados en el entorno, en las distintas comunidades. El tiempo de exposición, preguntas como cuánto tiempo en horas el niño escucha o la niña escucha y usa cada lengua. Los distintos interlocutores y preguntar por cada uno de ellos eh, cómo se comunican con el niño y cómo el niño se comunica con ellos. Eh, También es una buena idea comprender la competencia de los padres en cada lengua. Muchas veces eso lo podemos preguntarnos no de una manera abstracta, que a veces es un poquito difícil, principalmente para gente que no está como nosotros pensando mucho en el lenguaje, pero se puede preguntar el nivel de escolaridad, en qué lengua se recibió la escolaridad, etcétera. Por ejemplo, en el caso de familias inmigrantes. Eh, si el niño ya va a la escuela, comprender bien la situación lingüística de la escuela. Eh, y siempre hay que tener otra vez presente, en mente, cuál es el prestigio sociocultural de las lenguas y también las reglas locales, las políticas educativas y las políticas de la comunidad. Pero un cuestionario lingüístico realmente es fundamental. Em, para Estados Unidos hay, hay varios cuestionarios validados para una evaluación bilingüe. Por ejemplo, el Bilingual Input-Output Survey, BIOS, que recoge información sobre
la exposición y el uso de las lenguas en la casa y en la escuela, y se puede calcular un porcentaje de exposición y de uso de cada lengua. Y el iTalk, que es un inventario para valorar la competencia lingüística del niño según los padres y según los maestros. En este caso, una cosa que quiero recalcar es que también es importante recordar que muchas veces las familias, los padres, son los que realmente pueden valorar la competencia en la lengua materna, pero no la pueden valorar tan bien en la lengua comunitaria si no es su primera lengua. Y en el lado inverso de esto es que los maestros generalmente son muy buenos en valorar las competencias lingüísticas de la lengua oficial de la educación, pero si no conocen la lengua materna del niño, no van a poder dar una buena valoración de la lengua materna. Entonces, cuestionarios como el iTalk, se usan independientemente para los padres y para los maestros, son muy valiosos. Eh, una recomendación que les daría es tal vez usar, si no tienen cuestionarios, usar algunos de estos como modelos para desarrollar sus propios cuestionarios. Estos dos cuestionarios son los acompañantes del BESA, la única prueba bilingüe que tenemos en Estados Unidos. Otra idea, otras ideas que debemos tener en cuenta cuando planeamos la evaluación es que el trastorno del lenguaje se va a ver, va a afectar todas las lenguas del niño, todas. O sea, es decir, una de nuestras funciones es poder describir las características que observamos eh, de trastorno del lenguaje en español y también en la otra lengua. Tal vez nosotros no somos capaces eh, de evaluar directamente la otra lengua, pero tenemos que obtener información de los padres, porque el trastorno se debe observar en las dos lenguas. Si solo se observa en una de las lenguas y la otra lengua está a un nivel típico, no estamos observando trastorno del lenguaje. O sea, esta es una idea muy simple, pero muy fundamental. Eh, Ahora, a pesar de que el trastorno, que estamos diciendo, el trastorno se debe observar en las dos lenguas, es muy probable que no el nivel de trastorno o la inversa, el nivel de competencia no sea igual en las dos lenguas, no sea idéntico. Y además recordemos que ciertas áreas del lenguaje ciertas características del lenguaje pueden variar de acuerdo a las lenguas. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero bueno, estas dos ideas en que el trastorno del lenguaje se observa en las dos lenguas, se debe observar en las dos lenguas, pero que no va a ser un idéntico en las dos lenguas, nos lleva a aceptar que es crucial evaluar el lenguaje en cada una de las lenguas. Es realmente necesario. Y si no hablamos alguna de estas lenguas, eh, lo- tenemos que colaborar y siempre la colaboración es buena. Y tenemos que colaborar ya sea con otro fonoaudiólogo bilingüe, si es posible, o tal vez trabajar con intérpretes. Eh, y ahí tienen una referencia si quieren saber más de cómo trabajar con intérpretes. Eh, Trabajar con intérpretes lleva tiempo en el aspecto de que no es nada más llamar al intérprete que venga y que traduzca, porque sabemos que más que nada en nuestro caso, que estamos evaluando lenguaje y habla, es importante que el intérprete sea competente y eso lleva cierta educación y colaboración entre todos los profesionales.
pero definitivamente necesitamos tener este enfoque inclusivo y realmente tratar de la mejor manera posible de juntar, recolectar información sobre todas las lenguas. También con esta población es muy importante evaluar funcionalmente y en contextos naturales. Así que observar al niño en sus entornos cotidianos es una herramienta útil. Escuchar a los padres, a las familias, comprender las rutinas diarias. Y para esto podemos usar cuestionarios y checklists que habitualmente usamos con todos los otros grupos, como las entrevistas basadas en rutinas cotidianas. Otros cuestionarios para padres útiles, por ejemplo, el inventario comunicativo MacArthur. Lo bueno de estos inventarios es que eh, han sido validados en muchas lenguas y si visitan el website del MacArthur pueden contactar a los distintos investigadores que desarrollaron las distintas lenguas para ayudar. eh, y en general escalas funcionales van a ser útiles. Claramente, que es importante usar el juego para evaluar y también un enfoque interdisciplinario ayuda. Ahora, en la evaluación del juego es importante también pensar que puede ser que observemos diferencias culturales con respecto a la manera de jugar. Entonces ahí es cuando es importante que sepamos cómo fue la socialización, escolarización del niño. Es un niño que va a la escuela preescolar o estás más bien aislado en la casa, etcétera. Hay diferencias en juego también con los participantes del juego. Si la cultura tiende a ser más colectivista, puede ser que el niño esté más socializado a jugar con otros niños más que con adultos, eh, más en conjunto y menos con la diada mamá-niño, que es más común en sociedades más individualistas. En fin, tenemos que tener en cuenta estas características también al observar el juego, pero obviamente es muy útil. Una solución es observar el juego en un entorno natural, en la casa o en la escuela con otros niños, y también con un enfoque interdisciplinario, teniendo en cuenta lo que observan los maestros, los otros terapeutas. Con respecto a la evaluación del lenguaje en sí mismo, o sea, más directo, eh, el tipo de evaluación que se sabe que es más efectiva con estas poblaciones es la evaluación dinámica, es decir, la evaluación de la habilidad de aprender. eh, Generalmente el formato es que hacemos una prueba eh, primera, luego hacemos una intervención muy dirigida, muy concentrada, y luego hacemos otra evaluación post para ver si el niño aprendió, observamos eh, cuán modificable el niño es, cuánto esfuerzo debemos poner para que el niño aprenda. Esas cosas, ese tipo de preguntas y observaciones de la evaluación dinámica nos da realmente una idea fidedigna de la habilidad de aprender del niño. O sea, menos énfasis en lo que el niño sabe y más énfasis en lo que el niño puede aprender.
en su habilidad de aprender. Muestras del lenguaje espontáneo son siempre también muy naturalistas y muy útiles para la evaluación bilingüe, eh, y se pueden hacer en distintos contextos de conversación, de juego, un contexto más narrativo, eh, o si el niño es más grande, un contexto más explicativo, de exposición del lenguaje. Lo bueno de las las muestras del lenguaje espontáneo es que son muy adaptables a distintas culturas. Se pueden encontrar materiales que sean bien adeptos a las experiencias del niño o la niña, sobre temas que están interesados. Puede ser que también observemos esta alternancia de código y ver cómo funciona. Eh, eh, es realmente una de nuestras herramientas más útiles, además de que nos dan información sobre semántica, morfosintaxis. Podemos usarlas pragmática, podemos usar este tipo de análisis para realmente tener una idea integral del desarrollo del niño. Las evaluaciones estandarizadas, obviamente si las conocemos bien, sabemos que son válidas para la población, son muy útiles, pero tenemos que prestar mucha atención a las características psicométricas y culturales lingüísticas de estas pruebas. Eh, lo más es también importante que sepamos si son representativas de la lengua, si tienen una validez de contenido, y prestar también atención que no sean una traducción de pruebas de otra lengua. Eh, las pruebas de lenguaje y las de habla realmente no se pueden traducir directamente de una lengua a otra. Hay que adaptarlas, hay que comprender la tipología de la lengua, las características del desarrollo de la lengua, y es muy importante hacer ese análisis previo antes de usarlas. O si las usamos, saber las limitaciones que tienen para no sobreinterpretar los resultados. Entonces, una vez que tenemos la información de la historia lingüística, del entorno lingüístico del niño, de la historia, del desarrollo de la lengua, y tenemos los resultados directos de nuestras observaciones, de muestras de lenguaje, de tal vez pruebas que hemos usado, tenemos que integrar las observaciones. Eh, y el proceso de integración lo llamamos triangulación. Tenemos que prestar atención cuando estas observaciones eh, se relacionan, se afirman, una observación afirma la otra, cuando hay discrepancias, cosas así. Por ejemplo, si hicimos alguna prueba de vocabulario, de vocabulario receptivo o expresivo, lo que observamos es similar a lo que observamos en cuanto a semántica y vocabulario en las pruebas en la muestra de lenguaje. Vemos limitaciones en los dos, o vemos más limitaciones en uno o el otro. Vemos que la prueba fue muy débil, pero en el lenguaje espontáneo más fuerte. Tenemos que triangular esa información. Si estamos observando narrativas, ¿qué pasa con distintos interlocutores y distintas lenguas? Si nosotros hablamos español y el español es la segunda lengua del niño, es menor lo que demuestra el niño que con la casa en su lengua materna. Los niveles son similares entre las dos lenguas. Hay diferencias entre comprensión y expresión. Eh,
qué pasa entre las dos lenguas. Cuando vemos diferencias, podemos comprender de dónde vienen de acuerdo a la historia lingüística. El ni- Básicamente, el niño tuvo oportunidad de hablar cada lengua. Los entornos pueden explicar parte de estas diferencias. Todo eso tiene que estar triangulado para llegar a nuestra conclusión. Obviamente siempre comparamos con otros niños, ¿no es cierto? Entonces, si los baremos son adecuados y las pruebas son válidas, podemos comparar con la norma. Pero si no lo son, y muchas veces no son adecuados, ¿qué podemos hacer? Podemos compartir con otros niños de la clase que estén en situaciones similares, o compartir o comparar con miembros de la familia, primos, hermanos. Generalmente esas son fuentes bastante fidedignas. Eh, entonces, hablamos de las características del desarrollo bilingüe típico. ¿Qué sabemos de las características del desarrollo bilingüe con trastorno? Las observaciones generales basadas en distintos pares de lenguas, sabemos que generalmente vamos a observar retardo en el desarrollo del lenguaje en ambas lenguas, ya lo dijimos, dificultades en aprender nuevo vocabulario a un buen ritmo en ambas lenguas, vocabularios reducidos en cada lengua, que cuando lo sumamos sigue siendo reducido. Para los niños bilingües de español con otra lengua, más que nada lo sabemos con la combinación de español e inglés, sabemos que en español estos niños muestran las mismas dificultades morfosintácticas que los niños monolingües del español. En general, una recomendación es prestar atención para diferencias lingüísticas en la forma del lenguaje. Generalmente el trastorno del desarrollo del lenguaje se diferencia más a través de las lenguas en el área de morfología, más que nada morfología y fonología. Eh, entonces, por ejemplo, como vemos que en español los niños tienen problemas con artículos y pronombres críticos, en español, estos niños bilingües que hablan español e inglés no tienen problemas con artículos en inglés, pero sí tienen problemas con la morfología verbal en inglés. Y no lo tienen tanto problema de ese tipo en español, es menos severo. Así que es importante en el área de forma, de morfología y fonología, prestar atención a estas diferencias. En cuanto a complejidad sintáctica, tal vez vamos a ver algo más similar, en que en general van a usar enunciados simples en ambas lenguas. Otras cosas que observamos en común es que muchas veces hay problemas de comprensión de instrucciones, de imperativos, así, principalmente si son complejos en ambas lenguas. Otra cosa en común es cuando analizamos narrativas, probablemente las narrativas sean o muy breves o desorganizadas en ambas lenguas. Entonces, eso en general, vamos a observar cosas que son similares en ambas lenguas y ciertas características que son más específicas para cada una de las lenguas. En cuanto al apoyo a las familias, desde este enfoque más inclusivo, las recomendaciones son que adoptemos nosotros una perspectiva bilingüe y multilingüe, que fomentemos el uso de ambas lenguas, porque usar ambas lenguas no va a empeorar el trastorno del lenguaje y no lo causa. Pensar en cómo crear oportunidades para interactuar en las dos lenguas. Si nosotros no podemos hablar y crear esas oportunidades directamente en la lengua materna, pensemos en cómo enseñar a los padres a crear esas oportunidades. Es importante colaborar con maestros y otros terapeutas,
valorar y apoyar la cultura del hogar, eh, tratar de ayudar a encontrar recursos, folletos, información, em, otro tipo de recurso en las lenguas en la lengua de la familia, que sean accesibles. Y también tener expectativas realistas, porque el pronóstico va a variar de acuerdo a la situación de la sociedad, de la comunidad, de cuestiones socioeconómicas, etcétera. Entonces, en conclusión, los aspectos claves para un enfoque exclusivo serían, primero, perspectiva multilingüe, comenzar desde allí, desde eh, entender que tenemos que aprender sobre la situación de esta familia y luego integrar la historia lingüística con nuestras observaciones. Eh, la evaluación en sí misma que sea culturalmente y lingüísticamente sensible. Tal vez evitar las pruebas estandarizadas y optar más por herramientas dinámicas o adaptadas a las otras lenguas y a la cultura. Eh, Reconocer, apoyar a la familia, reconocer, respetar las tradiciones de las familias y colaborar con ellas. Y al planear la intervención, también planearla desde una perspectiva bilingüe, para que aunque nosotros nada más demos servicios en español, la perspectiva es bilingüe y tenemos que tratar de eh, eh, ayudar a crear interacciones en las que se pueda mantener la lengua, las dos lenguas, y usar materiales y recursos realmente inclusivos que apoyen a las dos lenguas. Muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico si se quieren comunicar, y en este código QR pueden encontrar las referencias de la presentación.